Correcto. Bendiciones, muy buenas tardes para todos. Qué gusto estar en esta charla, que será una charla de lujo con el maestro Irving Gatell. La verdad que nos sentimos muy contentos, muy honrados. Y antes de presentar al maestro, yo quiero pedirle a los que ya están conectados que nos hagan el favor de compartir esta transmisión. Queremos que lo que vamos a platicar, primero estamos convencidos que es un tema interesante, que se van a aclarar dudas, que vamos a sacar algunas telarañas de la cabeza de la gente y vamos a poner los puntos sobre las IES. Entonces, ayúdanos a compartir esta entrevista. Tenemos un invitado de lujo, alguien sumamente preparado. Y pues, gracias, maestro Irving Gatell. ¿Por qué no nos hace el favor de presentarse? ¿Quién es Irving Gatell? Bueno, de aquí de los que estamos platicando en esta ocasión, soy yo. Bien. Ok. Bueno, mira, soy músico y teólogo por estudios profesionales, aunque le di un giro muy particular a cada una de estas carreras, porque como músico nunca me dediqué a tocar, me dediqué más a la vida académica. Entonces fui profesor de contrapunto y de historia de la música durante 14 años para el Instituto Nacional de Bellas Artes. Luego estuve coordinando un programa cultural con la Orquesta Sinfónica Nacional, aquí los domingos, un programa didáctico. Y como teólogo, en realidad no me dediqué a la teología, más bien mi área de trabajo ha sido la historia de la religión y la crítica textual bíblica. Entonces, bueno, pero son temas en donde también he estado activo ya desde hace mucho tiempo. He sido pianista, por ejemplo, para la Comunidad Betel de México, una sinagoga del movimiento conservador, que es un judaísmo tipo liberal. Durante 10 años estuve trabajando con eso. También fui maestro ahí con los niños que preparábamos entre varios para sus respectivas ceremonias de Bar Mitzvah. También he colaborado con instituciones culturales aquí de la comunidad judía, como el Instituto Cultural México-Israel o la Sinagoga Justo Sierra. Desde hace un tiempo, bueno, de repente la situación política en México se puso muy especial, muy particular. Yo tengo una postura política muy definida. No voy a entrar hoy en esos temas, eso los dejamos aparte. Pero bueno, pues ahí de repente me volví tuitero medio famoso, entonces empecé de pronto a tener ya más bien mi área de trabajo trasladada hacia temas de política. Entonces también estoy ahorita participando, o sea, soy parte del staff de programas de análisis político a nivel nacional. Entonces ahora también ando de influencer, ¿no? Es que no sé cómo describir este tipo de trabajo, cómo llamarle, más bien es eso, o sea, alguien que está metido en redes sociales y en medios y que, bueno, está ahí de opinólogo, ¿no? Vamos a decirle así. Sí. Entonces, bueno, sí, a grandes rasgos, eso hago, eso soy, ya no entro en las cosas privadas, esos son otro tipo de temas. No, hombre, una persona destacadísima, así es que estamos muy contentos. Maestro, entrando en materia, la gente trata de hablar en estos días fincando una postura en contra de Israel, habla de un supuesto mapa mal explicado donde dicen, es que a Israel le está pasando lo que le está pasando porque son invasores, tomaron terrenos que no les pertenecen, le robaron a Palestina sus tierras y entonces Palestina está reaccionando en pos del sacrilegio que Israel hizo al quitarle las tierras, y de pronto por muchas redes sociales se ha circulado un mapita que la gente, aquí usted y yo no lo estamos viendo, pero la gente sí lo está viendo, lo están publicitando. Sé que usted sabe de qué mapa hablamos, donde está un mapa verde y dice... Cuatro mapitas, ¿no? Sí, 4 mapitas. Todo esto era tierra palestina, pero de pronto vean con los años cómo el perverso y malévolo de Israel les ha ido quitando sus tierras y en consecuencia, entonces... ahora lo que está pasando es que es Palestina queriendo recuperar la tierra. Maestro, explíquenos por favor, ¿es cierto esto de que Israel le quitó la tierra a alguien? No, esto es una completa mentira. A ver, me voy a tardar tantito, pero lo voy a desglosar de una vez para que ya quede claro. A ver, hay que tener bien clara la diferencia entre lo que son dos niveles de posesión de la tierra. Suponte que tú y yo somos vecinos. Ok, tú eres dueño de tu casa, yo soy dueño de la mía, y pues tú en tu casa puedes pintarla del color que quieras, lo mismo yo, puedes decorarla como quieras, lo mismo yo, etcétera. Si pones jardín o pones losas, si tienes mascota o no, o sea, cada quien tiene en ese sentido, digamos, la soberanía sobre su propio predio,
sobre su propia propiedad. Y junto contigo y conmigo tenemos pues obviamente toda una fila de vecinos juntos y enfrente que conformamos una pequeña comunidad. Ahora bien, ¿quién es el que decide qué tipo de alumbrado se va a meter, qué tipo de drenaje se va a meter, qué tipo de, digamos, servicios se van a dar allí por aire o por tierra o subterráneos, o de qué color se va a pintar el mobiliario público, etcétera? Eso no lo decidimos tú y yo. Nuestra soberanía tiene un límite, se limita a nuestro predio, a nuestra propiedad. Pero hay otro nivel de soberanía, que es el colectivo, que es el civil, y que eso lo tiene una autoridad. Ahora, hay un sentido en el que tú y yo sí tenemos esa soberanía. Ok, es el gobierno municipal o en algunos casos el estatal o el federal el que va a venir a decidir qué se hace allí, pero se supone que son gobiernos representativos. O sea, tú y yo en una elección votamos y aunque ganara o no nuestro candidato, en conjunto se entiende que la ciudadanía votó y eligió a sus gobernantes y por lo tanto, tanto el gobernante inmediato como el gobernante federal, o sea, desde tu alcalde hasta el presidente de la República, son gobernantes que tú pusiste y por lo tanto, en un sentido teórico, en un sentido, vamos a decir, filosófico, o sea, aunque ellos son los que deciden y a veces no te preguntan si vas a querer el drenaje así o así, se supone que esta estructura de la democracia representativa es la que garantiza que tú como ciudadano sí estás ejerciendo tu soberanía allí y en eso, ¿no? Ok, bien, pero eso es un modelo democrático liberal típico de Occidente. Entonces, vamos entendiendo lo primero. Todo esto que acabo de escribir, es justo lo que no ocurría en el protectorado británico de Palestina de 1948 para atrás. Cuando hablamos de la Palestina previa al Estado de Israel, el mandato británico de Palestina, antes la provincia palestina, Siria-Palestina del Imperio Otomano y así sucesivamente hasta llegar al año 63, que fue cuando antes de la era común, que fue cuando los romanos llegaron a ocupar lo que era el antiguo reino de Judea. O sea, estamos hablando del 63 antes de, a 1948 después de. O sea, literalmente 2011 años, más de 2000 años, en los que ese territorio fue, digamos, propiedad de alguna potencia imperial. ¿Qué pasa en ese entonces? Que tu soberanía real se reduce a tu casa y eso a veces. O sea, tú eres sí el dueño de tu casa, el dueño de tu predio y haces ahí lo que quieras, pero todo lo demás, en todo lo demás, no hay nadie que venga a preguntarte qué carambas opinas. Y la potencia imperial puede llegar y disponer incluso de tu predio a como se le dé lugar. Entonces hay que entender que un súbdito de un imperio no es dueño del territorio. Que sea dueño de su casa no significa que sea dueño del territorio. Solamente significa que su soberanía se limita al lugar en donde vive. Punto. Claro. Entonces, ¿qué pasa con todos los habitantes de Palestina entre el año 135 de la era común y 1948? ¿Por qué le pongo esta cifra? ¿Por qué hablo desde 135? Porque ese es el momento en que el emperador Adriano, como represalia a la última rebelión judía, la de Simeón Bar Kokhba, que abarca los años 132 a 135, ese es el momento en que el emperador Adriano arbitrariamente dice esto de ahora en adelante se llama Palestina. Entonces, bueno, vamos a hablar de Palestina, nada más es hablar desde el 135 hasta el 48. Bueno, durante todo ese tiempo, ¿qué pasa con los habitantes de Palestina? Bueno, que ellos no son los dueños de la tierra, son súbditos o vasallos de alguna potencia imperial. En ese momento, el Imperio Romano, luego el Imperio Romano de Oriente, luego el Imperio Bizantino, luego los califatos musulmanes, luego los reinos cruzados, luego otros califatos, primero el Mameluco, luego el Imperio Otomano y finalmente el Imperio Británico. Entonces, no son realmente dueños de la tierra, son vasallos de una potencia imperial. Claro. El hecho de que sean dueños de su casita es en un nivel que creo que ya se entiende la diferencia de lo que es ser dueño de tu casita a lo que como colectividad seas dueño de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? A finales del siglo XIX empieza a llegar las olas migratorias
sionistas. Estas son las importantes. Siempre hubo migración de judíos a lo que en hebreo llamamos Eretz Israel, que es la tierra de Israel. Siempre la hubo a lo largo de todos los siglos, pero en finales del siglo XIX es la etapa importante porque es cuando esta migración va a ser, bueno, masiva es un decir. O sea, estamos hablando de tal vez unos 500,000 inmigrantes que fueron llegando a lo largo de sucesivas oleadas. 400, 500,000, o sea, sí, eran bastantes. Ahora bien, pues ellos no llegaron invadiendo. Porque aquí me da risa cuando me dicen, es que llegaron a invadir a los palestinos. No, no, no. En ese caso, habrían llegado a invadir al Imperio Otomano, porque eso era parte del Imperio Otomano. Claro. Entonces, a ver, ahora me vas a contar que un grupo de activistas polacos, rusos, ucranianos, lituanos, de ahí es de donde principalmente venían estos sionistas, de tendencias marxistas y pues poco o nada religiosos, invadieron al Imperio Otomano, ¿no? Y así de a poquito. No. Ajá. Ellos llegaban comprando tierras. Ahí están todos los documentos que avalan que toda la tierra que ellos llegaron a utilizar, a instalarse, a ocupar, la pagaron. ¿Y a quién se la pagaron? A los dueños legales reconocidos en ese momento de ese territorio, al Imperio Otomano. Entonces, obviamente el Imperio Otomano, mira, los imperios generalmente son brutales, ¿no? O sea, no estamos hablando de una estructura de poder que sea linda o amable, pero en términos generales tratan de conducirse con cierta lógica. Y por lo menos en este caso, las autoridades otomanas no iban a estar vendiendo territorio que ya estuviese habitado. No era negocio, al contrario. La ventaja de este idealismo de los sionistas es que querían comprar territorio en un lugar que nadie quería. Aquí viene otra gran mentira. O sea, te cuentan eso, los mapitas, lo verde y lo blanco, y te dicen, todo esto era Palestina, creo que es lo verde, ¿no? Lo que ponen como Palestina. Lo verde era Palestina. Pero así como si te dieran a entender que había palestinos viviendo en todo el territorio. Ajá. El lugar estaba vacío, estaba absolutamente vacío. Mira, para que te des una idea, en 1917, cuando se hace la declaración Balfour, o sea, esta declaración del gobierno inglés que acaba de quitarle el territorio a los otomanos y ahora pasa a ser un mandato británico, se da esta declaración de que el objetivo es crear allí un hogar nacional para los judíos. Estamos hablando como de 500, 600,000 habitantes en todo lo que hoy es Israel y Jordania, porque Jordania también era parte del mandato británico de Palestina. Y te dicen, es que el 95% de la población en ese momento era árabe. Sí, pero el territorio estaba vacío. A ver, ahorita, olvídate de Jordania, ahorita en Israel nada más tenemos casi 10 millones de habitantes. Y todo el sur, todo el Negev, el piquito del sur, que es el desierto del Negev, está vacío. Está vacío. O sea, estás hablando como del 40% del territorio de Israel ahorita, con 10 millones de habitantes, está vacío. Y hay muchas zonas ahí de la transición del Negev hacia lo que es la franja central, ya donde están Jerusalén y Tel Aviv, que está muy escasamente poblado. O sea, en términos proporcionales, si agarraras a toda la población de Israel, judía y árabe, cristiana y lo que quieras, las puedes meter en una tercera parte del país sin saturarla y dejar los otros 2/3 vacíos. Ahora, imagínate cómo estaba ese país nada más con 500 o 600,000 habitantes. Estaba vacío. Ahora, ¿por qué estaba vacío? Porque era horroroso. Era un desierto y lo que no era desierto era pantano. ¿A quién en su sano juicio se le antojaba vivir allí? A los judíos. Entonces, los judíos eran los únicos que llegaban a decirle a las autoridades otomanas, véndeme terreno. O sea, pero a ver, es desierto, son piedras, es arena, véndemelo. Pues por mí mejor, ¿no? Claro, ¿quién quiere eso? Me está entrando un dinero que ni me esperaba y aparte por algo que nadie quiere. Pues sí, así se fundó Tel Aviv. Así se fundaron los primeros kibutzim y moshavim, este tipo de granjas comunitarias. Así se fundó Eliat, o sea, así se fundaron las principales ciudades de lo que es el Israel moderno y las principales poblaciones. O sea, con terreno que vendió el Imperio Otomano, terreno que nadie estaba ocupando, terreno donde no vivía nadie y terreno que no quería ni necesitaba nadie. Entonces, todo este cuento de que llegaron a invadirnos y llegaron a desplazarnos y llegaron a quitarnos y llegaron a despojarnos es justamente eso, es un cuento. Otra,
aquí, y este punto también es importante con relación a esos mapitas. Esos mapitas discurren en la lógica de que podías diferenciar a los palestinos de los judíos. Mentira. Hasta 1948 todos eran palestinos, porque palestino se le llamaba al habitante de Palestina, punto. No a un grupo específico en especial, y menos aún a un grupo específicamente árabe. O sea, esto es otro de los grandes cuentos que se han popularizado, claro, que te cuentan la historia de una manera que te crean una contraposición ficticia que no existió entre palestinos y judíos. ¿Quién fundó el Banco de Palestina? Judíos. ¿Quién fundó el Palestine Post, el periódico? Judíos. ¿Quién fundó la Orquesta Filarmónica Palestina? Judíos. ¿Quién jugaba en la selección palestina de fútbol? Judíos. O sea, ¿quiénes acuñaban la moneda, la lira palestina? Judíos. Ahí está, circulando también en internet, la banderita de cómo era la bandera del Protectorado Británico de Palestina en 1948. Esta es una bandera tomada de un diccionario Larousse de aquella época. Es una bandera dividido así, azul, amarillo, las dos franjas una junto a la otra, y en medio una estrella de David. Porque todo el mundo en ese tiempo entendía Palestina como un lugar en donde vivían judíos. Y era la identidad histórica de los palestinos, era el ser judíos. Porque el único grupo que vivió a lo largo de toda la historia allí, en Palestina, fuimos los judíos. Los árabes llegaron después. Ok, bueno, ya llegaron, se establecieron allí, se convirtieron en palestinos, pero palestino se le decía indistintamente al judío y al árabe. Entonces tampoco existe eso de que llegaron a desplazar palestinos. Los que llegaron, porque ya había otros que ya estaban ahí, pero los que llegaron a convertirse en palestinos. Y el moderno Israel, la sociedad israelí, es la forma en la que evolucionó política y socialmente la sociedad palestina. O sea, los palestinos históricos, con la pena, seguimos siendo nosotros, no nada más ellos. O sea, no tengo que decir que ellos no. Ellos también estaban ahí, vale, claro, bien lo son, pero nosotros también. Entonces, aquí están estas tres mentiras, ¿no? O sea, una, que ellos eran los dueños del territorio. No es cierto, los dueños era el Imperio Otomano y todavía el Imperio Inglés durante estas épocas de migración. Dos, que llegaron a desplazarlos. No es cierto. Llegaron comprando terrenos, comprándole arena o pantanos a las autoridades otomanas que extendieron debidamente los certificados de propiedad. Y tres, que ellos son los palestinos. No es cierto. Todos, incluyendo judíos o árabes, eran palestinos en ese tiempo. Correcto, wow. Una clase express de historia, pero que nos ubica bien en el punto. Era importante, por aquellos que tienen dudas de por qué este supuesto robo de territorios y demás. Lo que ocurrió en Israel hace 14 días, 15 días, fue terrible, impensable. Pero, ¿por qué, desde tu punto de vista, maestro, por qué hay gente que hoy, a pesar de haber visto imágenes, videos, ver que esto fue cruel, por qué hay grupos defensores de Hamás? ¿Por qué hay gente haciendo marchas multitudinarias en diferentes partes apoyando al terrorismo? ¿En qué cabeza, bajo qué lógica? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta locura? Antisemitismo. O sea, no hay otra manera de contestarlo. Estamos hablando de un vicio atávico, o sea, de lo que en este caso es una tara conductual, pero a nivel cultural, o sea, hay a veces problemas conductuales que se generan por lesiones en el cerebro. Bueno, pues imagínate cuando eso es a nivel cultural, a nivel de toda una cultura, de toda una civilización. Es un vicio profundamente arraigado, una cuestión atávica, se le dice en estos casos, que tiene raíces en digresiones, pues en problemas de percepción de la realidad que datan de casi 2000 años y que han venido a convertirse en ese fenómeno que técnicamente, a partir de finales del siglo XIX, se le empezó a llamar antisemitismo, y que es el odio al judío. Lo único que sucede es que hay todavía mucha gente, y este episodio fue tan fuerte que los hizo salir, rebotar inmediatamente, digo, porque normalmente se esconden y lo esconden por vergüenza.
Claro. Pero ahorita no pudieron evitarlo, rebotaron así como, o sea, como palomitas, ¿no? En el sartén. Estamos hablando de gente que simple y sencillamente odia a los judíos porque tiene atorado este prejuicio y no ha sabido cómo resolverlo. Y el antisemitismo va ligado inevitablemente a la ignorancia. Y pues lo ves en este tipo de argumentos, ¿no? O sea, con los mapitas o con toda una narrativa construida en la que se denota una profunda ignorancia. O sea, por ejemplo, ustedes que sé que son de la comunidad evangélica, ya se habrán topado por ahí de repente la afirmación de que Jesús fue palestino, ¿no? Porque Sí. nació en Belén. Entonces, mira, bueno, ok, hace tiempo, hace poco en Facebook puse una refutación contra varios puntos, pero ese era el primero, y incluso cité en griego los evangelios de Mateo y Lucas, en donde dice claramente Belén de Judea, o sea, Judea, punto, no Palestina. Y fíjate, o sea, si vamos a hablar de las fuentes históricas sobre Jesús, o sea, tampoco es que haya muchas, ¿no? O sea, respecto a dónde nació, de hecho, nada más hay dos, y son justamente Mateo y Lucas. Entonces, todo lo demás que se haya podido decir sobre el nacimiento de Jesús en el orden de la especulación académica, o sea, al final de cuentas siempre se tiene que remitir a Mateo y a Lucas, porque son las únicas dos fuentes documentales. Pero fíjate cómo a nivel de ideología, o sea, cómo la ideología, perdón la expresión que voy a usar, te puede podrir el alma, cómo a nivel de ideología, cuando estás enfermo, cuando estás intoxicado con prejuicios y te entregas así rendido, te avientas en los brazos de la ignorancia, puedes llegar incluso a este nivel de tergiversaciones o de mentiras, de playa. Esto ya no es tergiversar la historia, esto es mentira, punto. Y salir con una barrabasada de ese tamaño. O sea, cuando absolutamente no tienes ninguna evidencia documental, arqueológica, o sea, ni siquiera onírica, o sea, ni en sueños tienes evidencias de que Jesús haya sido palestino. ¿Por qué hacen esto? Bueno, una, porque por esta cuestión ideológica no tienen recato alguno en mentir. Pero dos, porque odian tanto al judío que no nada más no están dispuestos a concedernos un pedazo de tierra, ni siquiera están dispuestos a concedernos nuestra propia historia y se la quieren regalar al pueblo palestino. Bueno, lo bueno es que nosotros obviamente no nos vamos a dejar, ¿no? Estamos dando la, pero bueno, ¿cómo ves? Así la situación. Así está. Antisemitismo, punto, es eso. Es eso, claramente. Quiero hacer un pequeño alto. Aquellos que se han ido conectando, ayúdenos a compartir. Si alguien tiene una pregunta, puede dejarla por aquí en los comentarios, pregunte y en alguna oportunidad, claro que lanzamos aquí el comentario, hacemos la pregunta y tratamos de aclarar dudas. Gracias a quienes se conectan, quienes comparten y quienes quieren dejar preguntas, por favor. Hay algo que se ha escuchado mucho en las redes, en comentarios, con respecto a que cuando se da este ataque terrorista de Hamas, Israel va y tiene una respuesta fuerte, una respuesta contundente. Pero entonces viene una narrativa para mí perversa y sin razón. Pero dice la gente, sobre todo los defensores de estos grupos nefastos, dicen, es que Israel tiene una respuesta desmedida al ataque está desproporcionado. Cuando ustedes en la comunidad judía, yo tengo mi punto de vista, pero ustedes, ¿qué sienten cuando alguien les dice ante lo que vivieron que la respuesta de Israel en este momento es una respuesta desmedida? Mira, a estas alturas del partido creo que eso ya más bien nos da risa, porque nadie nos ha podido explicar qué sería una respuesta proporcionada, ¿no? El término que más usan es una respuesta desproporcionada. O sea, siempre es la ONU diciendo, pero por favor, que la respuesta no sea desproporcionada. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? O sea, es una ambigüedad tan boba, perdón que lo diga así, pero así es. O sea, no porque lo diga la ONU no es bobo, o sea, al contrario, la ONU a veces se pasa. Nadie nos ha sabido explicar qué es eso, pero es que mira, ya estamos acostumbrados a que a Israel siempre le piden las cosas más raras. Fíjate cuántos conflictos hay en el mundo y siempre al único que le dicen, por favor, que la respuesta sea proporcionada, es Israel.
nada más. O sea, en Rusia y Ucrania nadie le está diciendo eso, ni a los rusos ni a los ucranianos. ¿No? Cuando los rusos tuvieron que pelearse con los chechenos por el terrorismo islámico, que también hubo por allá, a Rusia jamás nadie le dijo, tu respuesta tiene que ser proporcionada. Ajá. Cuando estuvieron en conflicto en la guerra civil yugoslava, o sea, incluso se quejaron del genocidio cometido por los serbios, por ejemplo, pero cuando la OTAN interviene jamás le dicen la respuesta tiene que ser proporcionada. O sea, por favor, que no sea desproporcionada. No. Eso nada más se le pide a Israel. Claro, por ejemplo, ahorita que también Israel dijo, bueno, pues ya no le voy a mandar luz ni combustible a Gaza, ¿no? A pegar el grito en el cielo. No, crimen contra la humanidad, porque Israel no le está mandando, o sea, no está dándole suministro, no le está dando batería, ¿no? Energía al enemigo que los está matando, que los está masacrando. O sea, Israel es el único que tiene que encargarse de que sus asesinos tengan energía. Y luego el agua, ¿no? O sea, que Israel, Israel aparte nada más mandaba el 11% del agua que se consume en Gaza. Pero no, es que Israel, o sea, ahora resulta que Israel tiene que mantener. Oye, pero es que Israel cerró el paso por donde pasa la ayuda humanitaria. Bueno, pues sí, pero es que nadie va a reflexionar en lo vamos a decir, hoy se me ocurre ponerle el título imprudente, insensato, que es perpetrar una masacre en el país por donde entra la comida a tu país. O sea, no es que Israel esté diciendo no va a entrar comida a Gaza. No, Israel nada más dijo, bueno, por aquí ya no. Aparte, los palestinos destruyeron el cruce. El cruce ahí, frente de Ashkelon, por donde entra la ayuda humanitaria desde Israel hacia Gaza, lo destruyeron. Pero luego Israel tiene la obligación de mantener, y no nada más mantener activos, o sea, garantizar que los enemigos que lo quieren destruir puedan seguir activos. Hace tiempo Narendra Modi, algo así, no me acuerdo exactamente un nombre raro, un nombre asiático, de una funcionaria de la ONU que en 2014, en el marco de otro conflicto de Israel-Gaza, o sea, llegó al nivel de decir que malo es Israel, ¿no? Malísimos, perversos, terribles, porque tienen un sistema de defensa antiaérea súper sofisticado y con eso se defienden de los palestinos, pero no le comparten ese sistema de defensa a los palestinos. Eso dijo. La señora ahorita es funcionaria de la Corte Internacional de la Haya. O sea, a Israel le piden, perdón mi francés, perdón, lo voy a decir, estupideces. Eso de la respuesta proporcionada o evitar la respuesta desproporcionada es ese tipo de cosas que a los organismos internacionales solamente se le ocurre exigírsela a los judíos. Y eso, en el fondo, también es antisemitismo. Claro. Y ni tan en el fondo, ¿eh? Más bien abierto. Yo pienso de una manera muy cruda y digo, ok, a ver, ¿qué es para que algo sea proporcional? ¿Qué tendría que hacer Israel? ¿Secuestrar a 200 de Gaza? ¿Violar a las mujeres de Gaza? Quitar a los bebés, quemarlos vivos. Para que fuera proporcional, un ojo por ojo, y entonces sí sería proporcional. Es una locura, es una verdadera locura, pero entiendo el punto. Maestro, yo sé que aquí a lo mejor con esta pregunta caigo en la especulación. Sí, y me voy a permitir que a lo mejor, pues, simplemente demos la opinión. No se sabe qué pasó. No sé si algún día vamos a saber qué pasó ese día terrible de la incursión de Hamas a Israel. A todos nos sorprendió, a todos, porque Israel se jacta siempre y sabemos que tiene un nivel de seguridad impresionante, tecnología impresionante. Algunos dicen se durmieron, otros dicen los tomó mal parados, fue un descuido, otros dicen los hackearon, realmente hackearon los sistemas. Para Irving Gattel, ¿qué pasó? No, mira, ahí sí, mira, como yo trabajo con medios y obviamente estamos siempre al pendiente de vigilar, revisar toda la información que manejamos y cuidarnos de que sea información verificada, pues este es un tema en donde no te puedo dar una interpretación de qué sucedió porque
el propio Israel no ha hecho las investigaciones adecuadas y no las va a hacer todavía en un rato. O sea, es muy lógico. Primero va a resolver el problema concreto que es la guerra y ya cuando termine el episodio, entonces ahora sí se procederá a un análisis a fondo porque sí van a rodar muchas cabezas por esto. Muy probablemente el propio primer ministro Benjamín Netanyahu va a perder el cargo en algunos meses como consecuencia de esto. O sea, la sociedad israelí en ese sentido sí es muy dura, es muy exigente y no se lo va a perdonar. Ahorita el 80% de la sociedad, incluyendo gente que siempre votó por él, consideran que él es el que se tiene que hacer responsable y es lógico, él no es el culpable, él no es el que maneja las máquinas que monitorean seguridad, pero pues es el primer ministro, es la cabeza de todo el equipo, ¿no? Van a rodar cabezas, se va a tener que hacer una investigación a fondo. O sea, lo que es evidente es que estamos hablando de un fallo de seguridad tremendo. Mira, hasta cierto punto es odioso decirlo así, pero hasta cierto punto esto es algo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque ningún sistema humano es perfecto. O sea, todos los trabajos en los que tienes metidos a seres humanos siempre tienen errores. El error es lo más humano que existe. Y por otra parte, Hamas siempre ha estado tratando de atacar, o sea, está todo el tiempo en eso. Entonces, hay que admitirlo, por leyes de probabilidad y estadística, en una tenían que confluir las dos, la insistencia de Hamas y el error humano, y tenía que pasar algo así. Ahora, lo terrible es que haya pasado de una manera tan trágica, que haya pasado de una manera estrambótica, que de cualquier manera, si lo vemos desde la frialdad de lo que implica la seguridad de un país, estás hablando de un ataque terrorista, no de un ataque que ponga en riesgo la existencia del país. Claro. O sea, Israel nunca estuvo en riesgo existencial, vamos a decirlo así. O sea, esto es demasiada poca cosa para lo que representa la existencia del Estado de Israel. Era un asunto que se podía revertir. Si lo vamos a comparar con otras ocasiones, digamos que por sus dimensiones era un asunto que se podía revertir técnicamente de una manera fácil. Y se hizo. En cuestión de 6 horas, el asunto ya estaba revertido. Es decir, ya no eran los palestinos llevando a cabo un ataque, sino las tropas judías llevando a cabo una cacería de terroristas. Y prácticamente los eliminaron a todos. Todos los que lograron infiltrarse a Israel, la abrumadora mayoría fueron eliminados. Unos cientos ahí todavía fueron arrestados. Todavía hay por ahí, se cree que alguna que otra célula perdida, pero bueno, pues obviamente las van a cazar y los van a eliminar. Entonces, no era la cuestión existencial. Lo que obviamente nos escandalizó y nos puso con los nervios de punta es que estamos hablando del ataque más letal que se haya perpetrado contra el Estado de Israel en toda la historia. Porque, con todo, o sea, incluso las guerras que se dieron, sobre todo las dos más agresivas, que fueron la de los 6 días en el 67 y Yom Kippur en el 73, o sea, fueron ataques de una distinta naturaleza, pero que se perpetrara una masacre que en el lapso de 4 o 5 horas dejara a 1,400 judíos asesinados, eso nunca se había visto. Entonces, obviamente, eso fue lo que más nos impactó, lo que más nos dolió, y lo que obviamente nos puso en un estado de estrés que nunca habíamos vivido. O sea, de hecho, bien se ha señalado que desde 1973, la guerra de Yom Kippur, que empieza con un ataque sorpresa árabe, por un descuido, misma situación, por un descuido de los servicios de inteligencia israelíes, desde entonces no se había vivido esta sensación. O sea, esto me lo ha confirmado gente que tiene la edad suficiente como para acordarse que ya eran adolescentes. No, te estoy hablando de gente de 70 años, que ya eran adolescentes en tiempo de la guerra de Yom Kippur, pero no había sentido algo igual desde la guerra de Yom Kippur. Y, por ejemplo, los que somos de mi generación, yo tengo 52 años, yo ya había nacido, yo nací en el 70, pero pues en el 73 yo chiquito, tenía 2 años, apenas iba a cumplir 3 cuando fue la guerra de Yom Kippur. Entonces, obviamente, eso lo sé, me sé los datos como tema de historia, pero no tengo una memoria emocional al respecto. Entonces, la gente de mi edad o más chica, simplemente todos decimos, jamás habíamos sentido lo que sentimos ese sábado 7 de octubre. O sea, se nos va a quedar tatuado en el alma. Pero bueno, o sea, Israel tenía obviamente con qué responder, respondió en cosa de un cuarto de día, en cosa de 6 horas,
Ya la iniciativa la tenía Israel, el control lo tiene Israel, y ahorita, o sea, todo el control de la guerra, Israel es el que decide a qué ritmo va la guerra, en dónde, cómo y cuándo. Y por más que Hamas está intentando ya, oigan, es que ya podríamos empezar, no hay negociación. Netanyahu fue muy claro desde el Eso es primer día. importante, maestro, porque jamás está intentando hacer ya un acto de paz y decir, oigan, vamos arreglándonos ahora que ya Israel está fuerte. Pero, ¿qué ¿Qué? O sea, pasa? vamos arreglándonos con alguien que masacró salvajemente a 1,400 civiles. No, Netanyahu lo dijo. La época de la negociación, la era de la negociación se acabó. Se acabó. O sea, punto. Vamos por la destrucción de Hamas. Y sí, Hamas ya empezó por Egipto, por Qatar, ya por diferentes medios a decir, oigan, podemos empezar a negociar. ¿No? Israel está en el plan tajante de no. ¿Por qué? ¿Por qué abrimos de negociar con ustedes? No, olvídenlo. No es no. Y bueno, y hoy acaba de anunciar el ministro de Defensa que va a empezar la fase más intensiva de los bombardeos. O sea, no nada más no se va a negociar. Ahorita cada vez el ataque va a ser peor. Pues eso pidieron. En eso se metieron. Perdón, ahora sí, se aguantan. Aquí en México, tú lo sabes. No sé en el norte, aquí en el sur, en el centro, más bien en la Ciudad de México, tenemos una frase muy de escuela primaria, ¿no? El que se lleva, se aguanta. Entonces, pues, quisiste meter en eso con Israel, ahora no empiecen a chillar con que es que ya podemos negociar. No hay nada que negociar, no con Hamas. Israel se va a sentar a negociar con los palestinos cuando Hamas ya no esté allí, punto. Entonces, sí hubo un fallo terrible en la seguridad, los pormenores, los detalles se van a tener que investigar, van a darse a conocer, o sea, obviamente no se va a explicar todo el detalle, pero se tiene que dar a conocer el informe, porque en ese aspecto la sociedad israelí es muy exigente, no Claro. se lo va a perdonar a nadie. Y te digo, entonces en su momento rodarán las cabezas, vendrán cambios de fondo en el gobierno, pero una cosa es definitiva, eso solamente se va a hacer hasta que esté resuelto el problema de la guerra. Israel entiende perfectamente que ahorita es el momento que menos conviene para meterse en un proceso que polarizaría las opiniones al interior del país. No, ahorita el asunto es la guerra. Así que sobre eso, cuando acabe, se acaba en una semana, se acaba en medio año, cuando acabe, se realiza la investigación, se va a fondo y se sanciona a los responsables. Correcto. ¿Por qué había kibbutz? ¿Por qué había estas poblaciones tan cerca de la franja de Gaza? Es lo que para muchos es incomprensible, decir, oye, ¿cómo vives a 1 kilómetro de donde están estos potenciales asesinos y decides, no sé, ponerte como tan de frente para que ocurra lo que ocurrió? ¿Por qué él se permite que estos grupos, esta especie de colonias, para entenderlo acá en nuestro contexto mexicano, latino, por qué estas colonias, estas comunidades se permitieron establecer en esta zona tan cerca de la Franja de Gaza? Porque son colonias que existen ahí desde hace más de 100 años. O sea, los kibutzim no son de ahorita. Los kibutzim, los moshavim, este tipo de granjas colectivas, poblaciones pequeñas, son de hace más de 100 años. Y bueno, ciudades como Ashkelon, que te cuento, esa la fundaron los filisteos hace como 3,100 años. Se nos congeló. ¿Un poco? Okay. Ahí voy. Sí, se frició. Aquí ya regresé, ¿no? Se trabó tantito. Decía, y una ciudad como Ashkelon, que está ahí, Ashkelon se fundó hace 3,100 años, la fundaron los filisteos. O sea, entonces, bueno, ahí estaban. Bueno, ha sido una situación difícil. Israel ha puesto una especial atención en protegerlos. Hubo un fallo, eso fue lo que pasó lo que pasó. Y bueno, mira, pues lamentablemente llegas al punto de, como dice el refrán, ahogado el niño, ahora sí a tapar el pozo. Pero bueno, una cosa me queda clara, esto no vuelve a ocurrir. En lo sucesivo se va a poner el triple, el cuádruple, el quíntuple de atención en todos los aspectos de seguridad en todo el país. Y bueno, fue un
por lo menos que se le saque ese provecho, ¿no? ¿Sí me escuchaste o porque sí, creo que se frició un poquito, se había friseado, pero ya está de regreso. Okay. Hay una fuerte desinformación. Ese fue otro motivo también para tener esta charla. De pronto, cuando Israel anuncia lo que les pasó, y no lo anuncia simplemente desde los medios judíos, sino que lo hacen desde los videos que subieron a las redes sociales los propios terroristas, donde están secuestrando, matando, luego los fueron bajando, ¿no? Ellos mismos porque vieron que no les daba buena fama ante la comunidad internacional, pero ellos anuncian lo que hacen, muestran, exhiben lo que hacen, y hoy después cuando, por ejemplo, los peritos han ido levantando los cuerpos, han visto el lugar, se habla de abusos a niños, se habla de que, por ejemplo, hubo violaciones masivas tan horribles que quebraron la pelvis de algunos pequeños, una cuestión terrible. Y esto está mostrado por los mismos grupos terroristas que lo hicieron. Y la gente parece, o algunos medios parecen quererlo minimizar. Y luego cuando ocurren cosas que Israel no hace, como el supuesto bombardeo al hospital, y dicen mueren 500, ¿qué le pasa a Israel? Y no había una fuente confirmada de que Israel hubiera hecho semejante cosa, y cuando se empiezan a dar las evidencias de que fue Hamás mismo atacando, y como generalmente pasa, ellos lanzan sus cohetes y destruyen a su propia gente, la gente dice, no, ese es Israel que ahora quiere cubrir sus maldades. ¿Qué opinión les merece este tipo de falacias, de mentiras, de cuentos en los medios masivos de comunicación? Y se congeló. Ok, oye, espérame, mi conexión anda un poco mal, déjame refrescarla, dame 30 segundos. Correcto. Aquí y ahorita te contesto, correcto. Porque sí se me... Sí. Aquí estamos ya en la parte final de lo que el maestro recompone ahí la conexión. Saludamos a quienes están conectados. Perfecto. Gracias por los comentarios, gracias por los saludos de diferentes partes. Dios les bendiga a todos, en verdad. Señor sea con ustedes. Y ayúdenos compartiendo, ayúdenos, comente, pregunte. Ya estamos en la recta final de esta charla. A ver, creo que porque... el internet aquí en mi zona ha andado mal estos días. No, ya pensé que era el mío, pero no, ya corroboré que es en general. Mira, pues otra vez estamos hablando de otra manifestación del antisemitismo, ¿no? A ver, si alguna vez llegaron a tener la duda ustedes de por qué hay gente que se atreve a negar el Holocausto cuando estamos hablando de que es el evento histórico más documentado de toda la historia, porque están todos los archivos levantados tanto por los soviéticos como por los gringos y los ingleses. Bueno, ya lo puedes ver. Hace 15 días se comete este crimen, los propios milicianos de Hamas, como tú lo dijiste, subieron los videos a internet, todo el mundo los vio, o sea, de hecho así nos enteramos que había una crisis, el gobierno de Israel se enteró que había un problema por eso. Imagínate, ellos lo subieron hace 15 días y ya están diciendo, no, es que a lo mejor no pasó. O sea, ¿eso por qué? Porque obviamente en la lógica del antisemita, el judío ni siquiera tiene derecho a quejarse de ser agredido. O sea, si es agredido, no es cierto, no te creo. Y si ya de plano no tengo manera de refutarlo, o sea, la evidencia es contundente, bueno, tú te lo habrás buscado, ¿no? Es siempre la lógica del antisemita. O sea, ni siquiera eso nos pueden conceder. Pero bueno, efectivamente, tú lo dijiste, o sea, fue una imprudencia, una insensatez absoluta por parte de los milicianos de Hamas subir todos estos videos, porque eso dejó aniquilada su imagen a nivel internacional. Y aunque ahorita tienes una gran cantidad de manifestaciones de apoyo popular en algunas ciudades a Hamas, por ejemplo, la postura que ya tomaron la Unión Europea y los Estados Unidos es durísima, decir Hamas tiene que ser destruido. Antier, esa fue la declaración del Parlamento Europeo.
Claro. Estamos hablando de que en una votación histórica, 500 votos a favor, 21 votos en contra, 4 abstenciones a favor de la declaración en la que se establece que Hamas tiene que ser destruido. Por eso los de Hamas de inmediato soltaron a 2 rehenes, una mamá y su hija gringas ahí, así como para, no, o sea, ya vamos a empezar a ser razonables, olvídenlo, la perdieron. Pero es que fíjate también qué insensatez. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, estuvo de visita en Israel y a él le tocó tener que correr al refugio porque se dispararon cohetes hacia Tel Aviv, donde él estaba. Y luego estuvo Olaf Scholz, el canciller alemán, sí, y a él le tocó tener que tirarse al piso en el aeropuerto porque estaban bombardeando Tel Aviv en ese momento. 2 días después es cuando viene la declaración conjunta. O sea, digo, porque es obvio, no, o sea, no me van a venir los palestinos a estas alturas a decir, ay, no sabíamos que estaban allí de visita, si era noticia internacional. Claro. Y aún con ellos ahí de visita, dispararon contra Tel Aviv. Entonces, es donde tú dices, bueno, o sea, a ver, ¿qué hago con estos? Ya. O sea, ahora sí, Israel prometió que los va a destruir, adelante, que los destruyan. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si esta gente hubiera logrado atentar contra uno u otro? Porque no pasó nada por el sistema de seguridad de Israel, pero si hubiera sido afectado Blinken o el otro canciller alemán, esto hubiera sido una locura. Y a ver, ¿y quién hubiera juzgado a Israel, Estados Unidos, o quién hubiera juzgado a Alemania por inmediatamente estar apuntando contra Hamas? No, de hecho no estarían apuntando. De hecho, ya las Fuerzas Armadas estadounidenses y alemanas ya estarían seguramente involucradas en el conflicto, o sea, participando activamente en todo esto. Pues sí, pues te digo, o sea, inteligentes no son, salvajes sí, inteligentes no. Entonces, obviamente ya se metieron en todo ese problema, pero pues, por supuesto, ahí viene ahora la reacción de la prensa que siempre ha sido abiertamente anti-israelí, como la BBC, como CNN, y ni se diga la prensa española, ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente, ahí viene ya toda esta cuestión de cómo manejas la información, este tema del Hospital Bautista, ahí en Gaza, fue un caso típico, pero fíjate cómo con un conflicto de este nivel, todas las cosas como que se elevan a la potencia N, o sea, se exacerban de una manera que normalmente uno ni siquiera se imagina, ¿no? Entonces, no nada más es la desvergonzada actitud de que de inmediato sueltan la noticia, bombardearon un hospital, fue Israel, de inmediato. Y ya tienes manifestaciones organizándose y la prensa defenestrando a Israel por bombardear un hospital. Con un saldo, te empezaron a decir 500 muertos, y al final dicen, estamos hablando de prácticamente 1000 muertos. Y todo para que ni siquiera había pasado 24 horas, de repente salgan las fotos, oigan, el hospital sigue de pie. Al hospital no le cayó nada, cayó en el estacionamiento. Y el hoyo es chiquito, el cráter es chiquito. Entonces, o sea que al fin, y bueno, ya empiezan a salir los videos de qué estaba pasando esa noche, esa madrugada, para llegar a la conclusión definitiva de que fue Yihad Islámica. Quienes dispararon esos cohetes fueron los de Yihad Islámica. Y que estamos hablando de a lo mucho 50 muertos, o sea, olvídate de 1000, ni siquiera 100, a lo mucho 50 muertos. Estaba viendo hace rato una entrevista de una reportera de la BBC en el estudio, pero hablando con Naftali Bennett, que fue el primer ministro de Israel, de los interinos que hubo hace un par de años, y Naftali Bennett la arrastra, o sea, pero se lo dice muy claro, o sea, la cobertura de ustedes ha sido una vergüenza. No, nosotros hemos intentado ser, no me vengan con que han intentado ser neutrales. La cobertura de ustedes ha sido una vergüenza y se lo empieza a embarrar en su cara, la deja callada. Y esto, pues te digo, ¿qué te puedo decir? Es antisemitismo al final de cuentas, no hay otra explicación. Y el problema aquí es que el daño se hace, o sea, generas toda la desinformación, generas la reacción visceral del público,
pero luego no tienen por lo menos la decencia de decir, a ver, stop, paren, nos equivocamos. Te corrigen el encabezado o bajan la nota y suben otra, pero nada más así, calladitos, ¿no? Para que no se vea, para que no se vean dos cosas, una, que se equivocaron, y dos, que son antisemitas. Pero bueno, ahora sí ha habido una presión durísima por parte de la prensa y de todo el staff político de Israel de estarle señalando a todos estos medios. O sea, ustedes son verdaderamente una vergüenza de los medios de comunicación. Hubo quienes incluso le llamaron al episodio del hospital, le llamaron el Pearl Harbor de el periodismo a nivel mundial. Porque, o sea, verdaderamente se autobombardearon de una manera así horrorosa, hicieron un ridículo descomunal y todavía no se zafan de eso. Ahorita, cualquier cosa que BBC o CNN, todos ellos estén intentando manejar chueco, todos los políticos o todos los activistas o todos los voceros israelíes o todos los que estamos trabajando en medios, vamos a poder estarles refrescando. Perdón, ustedes ni siquiera deberían estar opinando, ustedes no son los que menos autoridad tienen para venir a moralizar, porque ustedes siempre han hecho una porquería de cobertura con el conflicto en Medio Oriente y ese día lo demostraron y ni siquiera tuvieron la decencia de decir 1000 disculpas, la regamos. Claro. Entonces, con la pena, se ahorcaron ellos solos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Estamos casi concluyendo, maestro. Mira, yo no tengo problemas de tiempo, yo puedo seguirme. Hombre, yo estoy encantado aquí, yo estoy disfrutando mucho esta charla, muy aleccionadora. Entre los críticos y los que acarrean las banderitas pro-Palestina y de antisemitismo fuerte, está la polémica comunidad LGBTQ+, lo que sea, hasta el infinito y más allá. Y ellos dicen, estamos a favor de Palestina, estamos a favor de estos grupos, y más que de Palestina, de Hamás, porque los que atacaron fue Hamás. Entonces, estos abanderados de estas comunidades, en una ilógica, en una irracionalidad terrible. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrir, para los que están viendo la transmisión, tú no lo ves, maestro, yo no lo estoy viendo, pero aquí nos está ayudando mi hijo Jonathan, nos está subiendo la nota de un joven, dice, muere decapitado un homosexual palestino en Cisjordania. Joven de 25 años que había sido refugiado temporalmente en Israel, estaba en espera de que le dieran asilo en Canadá porque sufría persecución por su orientación sexual. Pero estos grupitos pro estos regímenes terribles dicen, Israel es lo peor del mundo, Israel, no sé cómo pueden estar defendiendo a Israel. ¿Qué opinión les merece cuando ven este tipo de desfiles y de marchas? Yo veía aquí en México, en la embajada, fuera de la embajada, una muchacha con el pañuelito verde. Yo quisiera verla a ella, de verdad caminando pro esas causas aborteras en comunidades como los regímenes que ahora ella defiende. ¿Qué te puedo decir? O sea, me dan lástima, me dan pena. O sea, estamos hablando no solamente de un nivel de ignorancia grotesco. Mira, no tienes por qué saber de todo. O sea, digo, hay áreas de la vida que uno no se mete a estudiar y bueno, pues entonces tampoco te metas a opinar. Eso sí debería ser una regla básica, ¿no? Si no te has metido a estudiar bien el tema, no opines. O bueno, a esta gente le encanta opinar de todo, ¿no? Aquí hay un severo problema con lo que ha sido no nada más la educación filosófica, sino ¿cómo llamarle? Vamos a hablar de una filosofía exitosa. ¿A qué me refiero yo con una filosofía exitosa? A una filosofía que llega desde el filósofo que la plantea hasta la calle. Eso no pasa frecuentemente. O sea, de hecho ha pasado muy pocas veces en la historia. Platonismo fue una, el aristotelismo fue otra, y en ese nivel de impacto social, yo creo que ahorita nada más podríamos hablar del marxismo y del posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Es una tendencia filosófica que surge a partir de los años 60, se deriva del postestructuralismo francés y se basa en las fuertes críticas contra la civilización occidental que plantearon
filósofos, sobre todo Michel Foucault y Jacques Derrida, pero también otros filósofos de ese mismo grupo de los postestructuralistas franceses como Gilles Deleuze, Roland Barthes, etc. También influye mucho la filosofía de la ciencia que va a plantear Paul Feyerabend, un austriaco. Ellos van a sentar las bases de lo que luego se va a venir a convertir esto que llamamos posmodernismo. No es una filosofía homogénea, cada autor puede tener ideas muy variadas sobre cualquier cantidad de temas, pero tienen en común solamente un punto, que es lo que los cohesiona. Y es que rechazan todo lo que se deriva de la modernidad, y entendemos por modernidad todo el paradigma político, social, económico, cultural, etcétera, que surge de la Ilustración, de este momento en que entre Inglaterra, Francia y Alemania se da el movimiento de la Ilustración, de donde van a salir obviamente filósofos tan importantes como desde Rousseau, que era muy de izquierda, Kant, que era muy centrado, Hegel, que era muy alemán, etcétera. Pero bueno, toda esta filosofía racional, no estoy hablando de racionalismo, ese es anterior en términos de historia de la filosofía, pero toda esta filosofía anclada en la búsqueda de planteamientos razonables, racionales y basados en razonamientos rigurosos. Posmodernismo es una tendencia que te va a decir, toda esa mentalidad europea es colonialista, es impositiva, es imperialista, es criminal, es asesina y ha contaminado al mundo, ha destruido al mundo, ¿no? Entonces están en contra de la razón ilustrada. Por lo tanto, están en contra del modernismo y por eso mismo se identifican como posmodernos. Pero bueno, imagínate, ¿qué expectativas puedes tener de un planteamiento filosófico que nace declarándose enemigo de la razón? Perdón que lo diga así, pero lo único que puedes aspirar es a decir puras tonterías. Si ellos fueran sinceros, o sea, si un posmoderno que de verdad asumiera esa postura, no te llegaría a discutir nada. ¿Por qué? Porque toda la forma de discutir que conocemos, o sea, no puede evitar intentar ser razonable. Si tú y yo vamos a llegar a un punto en donde no estamos de acuerdo y tú vas a sacar tus argumentos y yo los míos, cada uno va a intentar ser razonable, lo más razonable posible para ser convincente, para demostrarte que hay una serie de razones por la que tú o yo, alguien esté equivocado y el otro tiene la razón. O igual, y en un ejercicio dialéctico profundo, ese razonamiento nos lleva a encontrar puntos intermedios de coincidencia o a puntos intermedios nuevos que no habíamos contemplado, pero que surgen de la confrontación de tu punto y el mío. Pero todo eso se logra por medio de una discusión razonable. Entonces, ellos llegan a contarte cómo fue la historia desde otra perspectiva. Ahora la moda es llamarle la teoría racial crítica, una teoría, si se le puede llamar teoría. Esto es obviamente, estoy siendo muy amable con ellos. La teoría racial crítica que te dice que, en resumidas cuentas, los blancos son malos y todos los demás son víctimas y son buenos. Entonces, pero bueno, eso no te lo pueden llegar a decir así nada más. Te tienen que convencer, te lo tienen que demostrar. Entonces, curiosamente, al intentar demostrar, están intentando ser razonables. Cuando te dicen, es que estamos en contra de la razón ilustrada, porque es europea, porque es colonialista, porque es criminal, porque bla, 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 lo que en realidad te están diciendo es, admito que mis argumentos son una tontería, pero te exijo que me des la razón. Es lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, estamos hablando, perdón por el francés que voy a utilizar, sí voy a decir una palabrota, aunque controlada. Estamos hablando de la tendencia filosófica más estúpida que se haya gestado en toda la historia. En muchos puntos es un reciclaje de las ideas de David Hume, pero David Hume las explicó elegantemente y en otras épocas, así que a él todavía se le puede perdonar. Por ejemplo, para que te des una idea de a qué vamos, Hume te decía, tú no me puedes demostrar que si yo tomo un fósforo y lo raspo por una parte rugosa, eso es lo que genera el fuego. Tú no me puedes demostrar que la fricción genere el fuego.
lo único que me puedes demostrar es la secuencia de eventos. Pero el hecho de que siempre ocurra esa secuencia de eventos, o sea que primero tienes el fósforo en la mano, luego lo frotas y luego se prende, el hecho de que siempre se dé esa secuencia solamente significa que se da esa secuencia. No hay manera racional de que me demuestres que hay una causa y un efecto. Fíjate, o sea, a qué nivel llegaba el tipo, ¿no? Si estaba re loco. Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos él tenía la gracia, o sea, la coherencia de pretender ser razonable. O sea, estaba torciendo el razonamiento en grados extremos, niveles Zenón de Elea, o sea, el que te dice que Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga, porque si le das 10 metros a la tortuga, cuando Aquiles avance esos 10 metros, la tortuga ya avanzó otro, y cuando Aquiles avance ese otro, y se mete con temas de cálculo infinitesimal, pero que al final de cuentas, para efectos físicos, es un razonamiento falaz. Ajá. Y que, no, o sea, tú para refutar a Zenón, nada más tenés, a ver, traigan a cualquier muchacho, ni siquiera Aquiles, traigan a cualquier chamaco, traigan una tortuga y ya. Zenón se tenía que salir por la tangente diciéndote, sí, ya vimos que el chamaco rebasó a la tortuga, pero tú ¿en qué vas a confiar? ¿En tu percepción o en tu razonamiento? Bueno, la historia de la humanidad nos ha demostrado que confiar en el razonamiento tampoco es la gran cosa, ¿no? O sea, el ser humano se equivoca con mucha facilidad. Pero bueno, ahora imagínate cómo está toda esta filosofía posmoderna que es Zenón, David Hume, pero degradados, o sea, degradados a su nivel más rupestre y neolítico que te puedes imaginar, y que aparte están en guerra abierta con la razón, pero de todas maneras te quieren convencer de que tienen la razón. Entonces, obviamente, lo único que ha provocado toda esta estructura filosófica es que la ideología literalmente impida que toda esta generación, sobre todo la última, porque te digo, esto empieza en los 60s, el impacto que las conferencias de Foucault y Derrida que dieron en Estados Unidos, ahí empieza todo, hizo que esa filosofía llegara a las aulas universitarias. Ya para los 80s y 90s, cuando viene el relevo generacional de académicos en las universidades progresistas estadounidenses, ya van a ser profesores educados en los paradigmas de razonamiento del posmodernismo. Y ahorita lo que estamos viendo es a la humanidad que han educado ellos. Entonces, así fue como llegó desde las conferencias de Foucault y Derrida hasta la calle. Pero entonces, obviamente, pues con gente que nunca te va a aceptar la realidad, o sea, que te va a decir, ahí está la evidencia, y te van a decir a lo de David Hume, no te creo, porque no quiero, punto, o sea, porque, no, o sea, me puedes enseñar un video, pero ¿y eso qué? Bueno, lo subieron los de Jamás, ¿no? ¿Y a mí qué? ¿Eso qué? O sea, es gente que está peleada a muerte con la realidad. Y eso es lo que ahorita está de moda. Ahorita, lamentablemente, justo estamos viendo el auge, el clímax de esa moda. A la audiencia le digo, no se preocupen, no es algo que vaya a tener éxito a la larga, pues justamente por tontos, ¿no? O sea, si quieres poner un negocio, la peor manera en la que lo puedes llevar adelante es decidiendo tonterías. Entonces no se preocupen, esta filosofía va a desmoronar solita desde adentro por vivir aferrándose a la realidad. Entonces, y esta noticia lamentable de cómo decapitan a una persona por su orientación sexual, digo, pues uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la forma de vivir de otras personas, pero eso no te da derecho a decapitarlo. O sea, estamos hablando de una salvajada inhumana. Entonces, bueno, ocurre esto, empiezan a chocar con la realidad, pero no, bueno, ahí les encanta andar de necios, o sea, porque Queers for Palestine, ¿no? O LGBT, tú lo dijiste, no sé cuántas letras, seguro esta semana se agregaron 2 más a favor de Palestina, etcétera. Y bueno, y es que aquí se viene a mezclar otra vez el antisemitismo. Otra vez, entonces, finalmente, otra vez la raíz es esta idea anti-Israel, antisemita. Antijudía. Un grave error que yo considero ha estado, en el que la gente defensora de Hamas y de Palestina caen, es decir, es creer que esta pelea es por territorio. Ellos creen es que Hamas está peleando las tierras. Y esto no es por tierras, dicho por sus propios líderes en las redes
y dicho en sus medios, y dicho en la declaratoria fundacional de Hamás, nosotros queremos acabar con los judíos. Su idea no es quedarse con un pedazo de tierra. Y no solamente con los judíos. Ellos han llegado a decir, queremos acabar incluso con los traidores cristianos. La idea de ellos es acabar con todo el que no está de acuerdo con ellos. Es que, a ver, hay que entender lo que es el concepto de yihad en esta visión medieval. Digo, porque si tú hablas con, por ejemplo, a los 2-3 días de que empezó todo esto, el Consejo Mundial de Imams, o sea, de líderes religiosos musulmanes, sacó una declaración durísima en contra de Hamas y los condenó como gente que está mancillando el Islam, porque Hamas maneja una interpretación medieval del concepto de yihad. O sea, un musulmán, un imam, un líder musulmán promedio, ahorita te explica que la yihad, o sea, la guerra santa, la verdadera guerra santa es contra la ignorancia. Que cuando el Islam te habla de la urgencia de decapitar al infiel, es un sentido figurado de al ignorante enseñarle a separar sus ideas de sus vísceras, para que razone con la cabeza, no con las emociones, y se convierta en una persona educada y razonable. Dice, ese es el sentido figurado de la decapitación. O sea, aprenderte a enseñarte, educarte, para que no te conduzcas a partir de tus instintos, sino de una razón educada. O sea, así te lo explican los líderes musulmanes. Obviamente, Hamas como grupo salafista, o sea, cuando hablamos de salafismo estamos hablando de una tendencia extremista del Islam sunita, es decir, del Islam que básicamente se practica desde Arabia Saudita. La contraposición es el Islam chiita, que es el de la antigua Persia, o sea, el de Irán. Estamos hablando de una versión radical, extremista, basada en interpretaciones medievales. Entonces, en esta lógica medieval religiosa, que cuando me dicen, es que es un conflicto religioso, bueno, es religioso por Hamas, por Israel no. Israel no está abordando esta situación de una manera religiosa. Claro, los judíos que somos creyentes podemos tener una opinión religiosa, pero no es desde donde el gobierno, como estructura de poder, como estructura jurídica, decide, toma las decisiones, porque en Israel hay una separación de iglesia, Estado, o sea, de religión y Estado, conforme a todos los moldes democráticos occidentales modernos. Entonces, es una guerra religiosa por parte de Hamas, y es que aquí el criterio religioso de esta visión medieval del Islam es que todo territorio que ya fue gobernado por el Islam es tierra santa y por lo tanto no debe ser tomado por nadie más. Tiene que ser única y exclusivamente gobernado por el Islam. Entonces, por ejemplo, cosas que obviamente no te dicen, pero es que España es la siguiente en la lista. ¿Por qué? Porque España ya fue gobernada por el Islam. Siglo VIII llegaron, invadieron, se metieron hasta el fondo. O sea, Carlos Martel solamente logró evitar que conquistaran la partecita norte de lo que actualmente es Navarra, Aragón y Cataluña, ¿no? La marca hispánica, ¿no? Que le llamaban. Pero durante un buen rato la presencia musulmana está en casi todo el territorio español. Entonces, ya por ese simple hecho, Hamas es uno de tantos grupos, junto con el Estado Islámico, o junto con Al-Qaeda, o junto con Boko Haram, por ejemplo, que consideran que España, el territorio de Israel, por supuesto, pero también el de España es Tierra Santa, y entonces hay que luchar a muerte por liberarlos de las manos infieles, que en este caso son de los judíos en Israel o de los cristianos, o postcristianos, como les puedan llamar en España, hablando de un fenómeno ya más complejo por la secularización de la sociedad occidental, pero ellos eso les importa un pepino. Ellos lo que quieren es liberar todo este territorio porque ya fue gobernado alguna vez por el Islam y por lo tanto no debe ser gobernado por nadie más. Y esto se debe imponer a sangre y fuego si es necesario. Wow. Y están en esa agenda. Eso es en lo que ellos creen. Entonces, siempre aquí van a venir los filósofos occidentales, posmodernos o todavía marxistoides, a decirte, no, es que la religión es un pretexto porque en realidad son juegos de poder, son juegos económicos. A ver, mijo, son juegos de poder y son juegos económicos en Occidente, porque en Occidente sí, ya desde la Revolución Francesa, desde la Ilustración, pasamos por ese proceso de separar Estado de religión y vivimos en sociedades secularizadas
donde la religión es una cuestión optativa y que efectivamente muchas veces es utilizada para manipular a la gente. Pero ahí estamos hablando del mundo islámico, una cultura distinta que no ha pasado por este proceso y por lo tanto el aspecto religioso es fundamental para la abrumadora mayoría de los musulmanes. Entonces, o sea, con la pena, aquí estamos hablando de una visión que, como bien señalas, no tiene que ver con tierras, porque en última instancia, Gaza es independiente, Gaza es autónoma, ni quien se meta con ellos. Hamas tiene un control absoluto, es el partido gobernante en Gaza, y normalmente en un día normal no hay judíos, ni soldados, ni civiles, ni nada metidos allí. Ahorita están metidos allí, bueno, pues porque hubo un ataque y porque ellos provocaron esta situación, pero no es un problema territorial, efectivamente. Es esta obsesión religiosa, fanática, feudal, por reconquistar un territorio que según ellos les pertenece, porque si ya alguna vez lo tuvo el Islam, ya, eso debería ser para siempre, y no van a perdonar a nadie en ese sentido. O sea, obviamente todo lo que es la zona de los Balcanes y hasta la frontera con Viena, también es tierra santa que tiene que caer porque los otomanos ya lo tuvieron y ya gobernó el Islam allá en alguna ocasión. Es cierto. Esa es la razón por la que estos grupos luchan contra Israel. Todo lo demás es propaganda, nada más. Exacto, correcto. Déjeme entrar tantito ya a la final con nuestra visión cristiana, el grupo, el sector al que yo pertenezco en lo particular como pastor evangélico. Te decía, maestro, al principio que la iglesia evangélica en general tiene un amor por Israel. Nuestras raíces, obviamente, de credo, es una raíz judía. Creemos en el Antiguo Testamento como creemos en el Nuevo Testamento. Adoramos y creemos en el Dios de Israel. Y siempre estaremos orando y cubriendo Israel en todo tiempo. Y en este tiempo difícil estamos orando por Israel. Hemos visto siempre desde el punto de vista espiritual que siempre que a lo largo de la historia, por ejemplo, recordamos el libro de Jueces. El libro de Jueces, Israel caía en un momento de dureza, de enfriamiento espiritual, y Dios permitía que algún enemigo se levantara y el pueblo se quebrantaba. Dios levantaba un caudillo, lo sacaba de ese momento, y luego Israel caía en una etapa de paz, pero volvía otra vez el conformismo, volvía la distancia espiritual, y otra vez Dios permitía que algún enemigo lo sacudiera, lo moviera, y fue una historia de 7, 8 veces en Jueces de esta caída, de este levantar. Nosotros siempre los cristianos vemos las cosas también, no solamente desde el ámbito geopolítico, sino el ámbito espiritual. Para muchos Israel son banderas, son señales de las que uno tiene que estar atento, de que lo que ocurre siempre tendrá una connotación espiritual. Oramos por Israel porque creemos que este ataque tan horrible, tan nefasto, será una marca, una herida, pero que también a la postre va a dejar en muchos la necesidad de voltear a ver a Dios y va a haber la necesidad de decir, Señor, redirecciona la brújula del pueblo de Israel. Por lo pronto, en mi mensaje casi final, es decirle que quede bien claro en esta transmisión que la iglesia evangélica ama a Israel, orará por Israel, pero ora por Palestina, porque Palestina no es Hamas. Y la gente dice Palestina libre. Nosotros decimos sí, pero libre de terroristas, libre de esta gente que los controla y que les hace daño. Y oramos para que la paz de Dios alcance a cada rincón de la tierra y sean bendecidos. Maestro, última pregunta. ¿Qué espera Irving Gattel que viva Israel después de los ataques? Después de esta situación, ¿cómo visiona usted el futuro de Israel después de esto? Algunos dicen este es un antes y un después en la etapa moderna de Israel, esto que pasó. ¿Cómo se visiona? ¿Visiona un Israel aletargado que va a tardar mucho en sanar? ¿O un Israel que pronto va a salir adelante y con la capacidad que les conocemos y que va a sonreír sumamente rápido y que recibirá pronto, como lo ha hecho siempre, abrazando a gente de toda tribu, lengua y nación? No, mira, esa parte, créeme que esa parte no me preocupa. O sea, Israel tiene todos los elementos para salir adelante de esto.
En toda la historia, milenaria historia del pueblo judío, este es el momento de la historia en que más fuertes somos, en todo sentido. Este es el momento de la historia en el que de una manera más consistente tenemos el control de nuestro propio destino. Algo que no fue frecuente, ¿no? O sea, las únicas etapas en las que tuvimos el control de nuestro propio destino, digamos que fue a partir de que se funda la monarquía israelita, por ahí del año 1000 o 950 antes de la era común, y durante los más o menos 400 años que duran los reinos israelitas, primero, bueno, viene la destrucción por los asirios, sobrevive el reino del sur, llega la destrucción de los babilonios, ahí se cerró la primera etapa en la que fuimos autónomos. Pero bueno, pues éramos una nación chiquita en medio de los grandes imperios, o sea, estábamos en medio de Egipto, los hititas, bueno, luego desaparecieron, pero estaban los asirios, estaban los babilonios, luego los persas, o sea, nada fácil, ¿no? La situación. Nos aventamos un buen de cientos de años ahí, varios siglos, sometidos como vasallos de diferentes imperios, hasta que llegan los macabeos, la dinastía asmonea, pero de eso, pues fíjate, te estoy hablando que los babilonios nos invadieron en el 587, antes de la era común. La independencia lograda por el reino asmoneo se da hasta el año aproximadamente 145, antes de la era común. O sea, estamos hablando de un poco más de 400 años. Bueno, en el 145 empieza el segundo periodo de autonomía del pueblo judío en su propia tierra. Va a haber un momento, sobre todo durante los reinados de Johanan Hyrcanus y Alexander Yanai, o Juan Hyrcano y Alejandro Janeo, que Israel va a ser una potencia militar, va a ser la nación más fuerte en ese momento de recomposición. Roma apenas venía tomando vuelo. Pero bueno, esa independencia va a durar hasta el año 63 antes de la era común, o sea, no ni siquiera duró 100 años, fueron más o menos 80 años de autonomía, y luego, desde el año 63 antes de la era común hasta 1948, otra vez, la tierra de Israel sometida a alguna potencia imperial y el pueblo judío disperso por todo el mundo. Desde 1948 somos otra vez libres en nuestra propia tierra, somos autónomos, somos independientes, pero además en estos 75 años, pues por necesidad, o sea, nos han obligado a convertirnos en una potencia militar. Si no fuéramos una potencia militar, habríamos desaparecido. Así de simple. Nos han obligado a convertirnos en una potencia militar y pues eso se ha consolidado en el hecho de que ahorita, en una época en la que la fuerza de las naciones ya no depende del tamaño del territorio o de la, digamos, o de la cantidad de conquistas, al contrario, en términos generales, creo que el único que no lo ha entendido es Vladimir Putin, bueno, y los ayatolas de Irán, que eso de estar conquistando territorios es pésimo negocio. Mira, si ningún imperio de la antigüedad sobrevivió hasta el día de hoy, es porque es mal negocio, punto. Económicamente un imperio es lo más ineficiente que te puedes imaginar. Hasta los romanos se les desmoronó, porque es mal negocio. Bueno, ahorita que la riqueza de las naciones se basa en los mercados libres y sobre todo en la innovación tecnológica, pues Israel, con todo y lo chiquito que es, se ha levantado como una potencia. Y gracias a esa innovación tecnológica que, bueno, que tiene cosas como el Kippat Barzel, ¿no? Este escudo y la cúpula de hierro, domo de hierro que le llaman, que es el sistema antimisiles que está protegiendo a Israel. Entonces, Israel el pueblo judío está en su mejor momento de la historia. Punto, es así de sencillo. Entonces, esto no es algo que a mí me preocupe. O sea, Israel se puede levantar de esto sin problema. Sí, es un episodio muy doloroso, demasiado, se va a quedar grabado, o sea, esto va a llegar al calendario. Me refiero a que el 7 de octubre no tengo ahorita, no se me había ocurrido hasta ahorita que estamos hablando de esto hoy. Estoy pensando que no revisé cuál era la fecha en hebreo, pero la fecha en hebreo, después la checo, esa se va a quedar de alguna manera como una memoria luctuosa para nosotros. O sea, es una fecha que vamos a recordar por el dolor o sea, como recordamos la guerra de Yom Kippur. Muchos ya le han llamado a esto la fiesta de Simchat Torah, la guerra de Simchat Torah, porque estaba por empezar esa festividad cuando vino el ataque. Entonces, estamos hablando de que es un golpe, es una herida, es una cicatriz que vamos a llevar,
pero tenemos los recursos para enfrentarlo y los recursos para levantarnos. Entonces, no es ahí donde me preocupa la cuestión del pueblo de Israel. Me preocupaba en otros momentos toda esta división y polarización que por cuestiones políticas se estaba dando en Israel, que los judíos somos bien intensos, o sea, por eso decimos a manera de broma, ¿no? Que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Entonces, bueno, imagínate a la hora de la cuestión de la discusión política, ¿no? Por ahí hay una anécdota de esta Golda Meir platicando esto con quién fue, con Eisenhower, platicándolo con el presidente Dwight Eisenhower, cuando Golda Meir era representante del gobierno de Israel, todavía no llegaba a ser primer ministro, pero en una de esas le dijeron que salió el tema de discusión de qué es más difícil, si ser primer ministro en Israel o ser presidente en los Estados Unidos de Norteamérica. Eisenhower le dice, oye, a ver, no hay comparación. O sea, yo soy el presidente de 250 millones, no sé cuántos había en ese momento, de ciudadanos. Y le contestan, bueno, sí, pero es que en Israel el primer ministro es el primer ministro, o sea, es el que trata de gobernar a 5 millones de primeros ministros. Es difícil, es muy difícil, ¿no? Lidiar con lo apasionados que somos los judíos. Somos, en términos generales, somos gente muy politizada. Somos gente que, mal o bien, pero tenemos como que muy claras nuestras convicciones políticas y nos encanta agarrarnos del chongo de las barbas y del pescuezo y todo eso. Entonces, ya se había polarizado mucho la situación por cuestiones lógicas, o sea, no tenía nada de raro. Son ritmos de toda sociedad que pasan por etapas de fuertes controversias internas. Ahorita sobre el sistema judicial había una muy dura en Israel. Eso dividió mucho a la sociedad israelí. Pusiste un ejemplo perfecto a traer a colación el libro de Jueces, en hebreo le llamamos el libro de Shoftim, que más bien se debería traducir más bien como caudillos, porque juez en hebreo se dice Dayan, sí. Pero este libro de los grandes caudillos entre el éxodo y la monarquía, o sea, este periodo intermedio, este periodo anárquico, pero pusiste un ejemplo perfecto de cómo esta decadencia que el propio pueblo de Israel se provocaba por su autocomplacencia, los metía en problemas, vamos ahora a decirlo en abstracto, ¿no? Los metía en problemas y entonces tenía que venir necesariamente una renovación. Eso es lo que estamos viendo todos los judíos ahorita. Una de las cosas por las que nos sentimos profundamente orgullosos, en el buen sentido de la palabra, de lo que es el espíritu judío, es que esta crisis la estamos enfrentando prácticamente unidos. Sí, siempre hay una periferia tonta que se desbalaga y que apoyan a los palestinos. Ya sabemos que ahí están, siempre han estado. Pero el grueso del pueblo judío, tanto en Israel como en la diáspora, se ha unido de una manera que yo nunca había visto. Así como nunca había visto en mi medio siglo y poquito más de un siglo azteca, 52 años, en todo el siglo azteca que llevo yo en este planeta, nunca había visto un dolor tan profundo para el pueblo judío por lo que pasó, porque no había pasado algo así. Tampoco había visto esa reacción en donde todos, de manera unánime, de inmediato cada quien ocupó su trinchera. A mí, por ejemplo, que me toca ese trabajo en medios, de inmediato escribir, de inmediato publicar en Twitter, de inmediato empezar a hacer transmisiones, las de rigor, las especiales, aceptando entrevistas, por ejemplo, invitaciones como estas, como la que amablemente me hiciste, y de verdad mil gracias, porque es la responsabilidad que los que nos dedicamos a esto asumimos, la responsabilidad que tenemos de estar explicando. Esta cuestión de aclarar lo que está sucediendo es lo que en hebreo llamamos hasbará. Entonces, fue una reacción tan fuerte, o sea, una reacción unánime, tan fuerte, tan intensa, que nos da un respiro de decir, el pueblo judío sigue unido. Sí, tenemos nuestras diferencias con otras cosas, pero cuando nos tenemos que enfrentar a los verdaderos grandes retos, el pueblo judío todavía tiene esa fuerza de responder como una sola alma. Hay una letra que, bueno, tiene varias versiones en música, pero una canción que dice Kol Israel Arabim Zelazé. Todo Israel es responsable uno del otro.
Y eso lo estamos viviendo otra vez, ¿no? Y hay otra canción que generalmente se agrega después que dice Amehad Levehad, un solo pueblo, un solo corazón. Entonces, mis expectativas para Israel y para el pueblo judío en general son optimistas, son muy optimistas, pero eso no nos quita el dolor. Pero bueno, si algo hemos aprendido los judíos a lo largo de 2000 años de exilio, si algo aprendimos durante el exilio, fue a saber seguir adelante con esa convicción, con la fe y con la esperanza de que todo iba a salir mejor, sin renunciar al dolor, sin olvidar el dolor, porque el dolor es ese dolor por nuestros muertos, es el que nos mantiene apegados a nuestra propia historia y a nuestra identidad, tanto histórica como espiritual. Entonces, estamos pasando por un trago muy amargo, pero no porque estemos siendo derrotados, al contrario. Al contrario, el Israel que yo veo renaciendo de esto es un Israel más fuerte, más sólido y más elevado en todo sentido. Sin duda. Hay algo que me ha llamado la atención en este tiempo. En tiempo de guerra, la gente huye de su tierra. Aquí está pasando un fenómeno completamente contrario. Los hombres de todas partes están dejando la comodidad de Estados Unidos, la comodidad y la paz de sus ciudades para ir y apuntarse para defender a Israel. Y yo creo que muchos de los que están regresando en este tiempo por la urgencia, por el impacto de lo que pasó, que a lo mejor estaban adormecidos, no que no tenían pasión por Israel, simplemente cada quien estaba en sus agendas. Yo creo que muchos se van a quedar, que no van a regresar a sus tierras de origen. Yo creo que muchos van a seguir haciendo sólido a Israel, se van a quedar ahí y van a hacer más fuerte esta nación. Le cierro comentando lo que dice el Nuevo Testamento, no sé si lo conoce o no, no sé qué tanto maneja el Nuevo Testamento, pero... Perdón, te comento, hice estudios profesionales en teología, me dedico a la crítica textual tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo conozco muy bien. Correctísimo, gracias maestro. El libro de Mateo habla de como una señal para nosotros, los evangélicos como tal, de que los últimos tiempos, una evidencia clara de los últimos tiempos era, vean a la higuera representa a Israel, porque cuando ésta reverdezca, hay cosas que te avisan como señales en la carretera de que se están dando los últimos tiempos. Esta guerra y esta situación tan terrible que pasó, creo que va a dejar, y creo que muchos cristianos estamos de acuerdo, va a dejar una etapa más sólida para Israel, una convicción, una pasión renovada por su tierra, por su casa, y en consecuencia una higuera más verde, una higuera más fuerte, una higuera reverdecida, y creemos que algo bueno se desata en crecimiento para Israel, pero también para nosotros los cristianos nos alerta a que nuestro corazón tiene que estar volcado más hacia Dios. Maestro, gracias por este tiempo. Al contrario, de verdad, qué gusto, aquí estoy a tus órdenes. Mira, esto va para largo, tiene que venir un cambio en la estrategia, o sea, tiene que venir la invasión terrestre, va a ser inevitable, yo creo. Así que esto se va a llevar tiempo, seguro tendremos que reunirnos a platicar otra vez. Si me lo permite, para mí sería un honor. Le abrazo a la distancia. Aquí en Mazatlán tiene su casa cuando usted desee, de verdad. Será un placer invitarle un ceviche, unos camarones, no, perdón. Es pescado, no sé. Sí, no te preocupes. No, de verdad, mil gracias. Estamos en contacto, estoy a tus órdenes. Y de verdad, un gusto haber compartido este momento contigo y con tu auditorio. Le abrazo. Saludos para todos. Gracias por los que amablemente se conectaron. Se irán compartiendo. Bendiciones. Hasta la próxima.